De inmediato vamos a profundizar un poco más acerca de lo que ha sucedido este domingo con respecto a la candidatura de Joe Biden con Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York. Nos acompaña. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes. A ustedes muchas gracias por la invitación, un placer. Robert, hemos visto un poco más de una semana muy noticiosa en Estados Unidos luego del intento de asesinato contra Donald Trump. Ahora se retira Biden de la carrera presidencial. Entra en el escenario ahora Kamala Harris. ¿Qué posibilidades tendrá de que realmente sea ella la candidata por el Partido Demócrata? ¿Qué ventajas y desventajas podría tener Kamala Harris? Bueno, ha sido 24 horas, menos de 24 horas desde su anuncio y la respuesta a su candidatura o su posible candidatura, pues ha sido realmente histórica en el sentido de que ha recogido cerca de 77 millones de dólares en fondos, en donaciones de personas del común. No estamos hablando exclusivamente de personas con un alto poder adquisitivo. Estamos hablando de que son personas común y corrientes haciendo las donaciones que ellos puedan hacer. También teniendo en cuenta que hay organizaciones como Voto Latino, una organización hispana en los Estados Unidos que ha prometido donar cerca de 44 millones de dólares, y hay otros que también están comenzando a sumarse a este apoyo, precisamente a raíz del anuncio del presidente Biden. Ahora, ¿qué posibilidades existe de que Harris pueda derrotar a Donald Trump? Pues lo que por lo menos señalan las encuestas, como vuelvo y menciono, a menos de 24 horas del anuncio que hizo Joe Biden, pues estamos viendo que sí hay encuestas que le siguen dando la ventaja a Donald Trump. Un ejemplo es NBC, la cadena de NBC en Estados Unidos, que le da una ventaja regular. Estoy leyendo en estos momentos, es de 45 a 47 a favor de Trump, 47 sobre 45, mejor dicho. Mientras que hay otras, como por ejemplo la cadena NPR, que es la cadena nacional en Estados Unidos, le da una ventaja de 50 sobre 49, pero también hay que tener en cuenta que hay un margen de error en esas encuestas, es decir, estamos hablando que el margen de error es de 3%, de un 3% o 3 puntos porcentuales, es decir, que la pelea sigue cerrada con o sin Biden. Obviamente ahora en la figura de Kamala Harris, que es posiblemente la nominada. Y concluyo con esto. Obviamente no es algo seguro porque todavía existe esta convención y ahora los delegados tienen carta libre para seleccionar el que consideran ellos o la que consideran la candidata o el candidato que le podría hacer frente a Donald Trump. Se requiere cerca de 1968 delegados. Unos dicen que son 1986, pero hasta el momento, y vuelvo y señalo porque es que estamos hablando que es un espacio de 24 horas, hasta el momento 531 ya han expresado su apoyo a Kamala Harris. Está un poco menos de la mitad, pero en el frenesí de la noticia y básicamente de la explosión de entusiasmo que existe dentro del Partido Demócrata, todo indica que Kamala Harris será la persona opcionada para liderar el boleto o las intenciones del Partido Demócrata en hacerse nuevamente a la Casa Blanca de cara a noviembre de este año. Trump más ventajas de ganar frente a Biden. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que si Trump tenía más ventajas de ganar frente a Biden. Ahora, por supuesto, el escenario cambia. Sí, por supuesto. Evidentemente, lo que hemos visto, por ejemplo, lo que señalan algunas encuestas es que en los estados pendulares, cuando hablo de estados pendulares, hablo de esos estados en donde realmente se define quién será el próximo presidente. No hay una afiliación política como tal en estos estados y por eso es que muchos de estos candidatos hacen campañas en estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Arizona, Ohio, y lo que mostraban es que en algunos de esos estados clave para la victoria de cualquier candidato o de cualquier aspirante a la Casa Blanca, la ventaja entre Trump y Biden comenzaba a ensancharse, obviamente, a favor de Donald Trump, de un 7% porcentual, un 5% porcentual en esos estados. Y yo creo que dentro de este análisis, o digamos de la conclusión a la cual llegó Joe Biden, era que ya era imposible alcanzar a Trump si él continuaba en esa contienda. Por lo tanto, yo creo que dentro de su círculo más cerrado, tomó esa determinación en Delaware mientras que él se sigue recuperando del COVID. Pero tú me preguntaste, y no, creo que no te respondí a la pregunta anterior, sobre qué desventajas puede tener Kamala Harris. Bueno, pues J.D. Vance, que es la llave presidencial de Donald Trump, es decir, la persona que aspira a ser vicepresidente por el lado republicano, pues dijo que ahora Kamala Harris va a tener que explicarle a los estadounidenses el por qué ella
guardó silencio ante lo que se podría decir que es un notable declive cognitivo de Joe Biden. ¿Por qué ella no expresó su opinión frente a lo que ya se prácticamente era una crónica de un retiro anunciado, para ponerlo de alguna manera? Es decir, ¿por qué ella no alzó su voz? También incluso se le podría señalar por su récord migratorio, porque si ustedes recuerdan, durante la administración de Joe Biden, ella viajó a Guatemala a decirle a los migrantes que querían cruzar la frontera que simplemente no vinieran. Es decir, hay cosas en las cuales ella pues va a tener que responder a los estadounidenses, y como fue o como es vicepresidente todavía y ahora posible candidata candidata a la candidatura demócrata, valga la redundancia, pues va a tener que responder a algunos de los, digamos, de los pormenores o de las falencias, si se quiere decir, de la administración Biden. Estamos hablando de la inflación, de lo que entonces fue los precios altos de la gasolina, la situación en la frontera en Estados Unidos, etcétera, porque ahora es ella quien fue parte de este gobierno y va a tener que responder. Pero yo creo que el escenario actual se presenta de la siguiente manera. Uno, con tintes de las elecciones del 2008 y del 2016. Es una es mujer, como lo fue Hillary Clinton, la primera mujer candidata a la presidencia. Es afroamericana, también de descendencia india. Esto lo vimos, por ejemplo, en el 2008 cuando Barack Obama se lanzó a la presidencia. Pero ahora también del otro lado, como se dice, los papeles se invierten y ahora el foco está en Donald Trump, que es el candidato más, digamos, más viejo, por ponerlo de alguna manera, de la contienda, y donde también se ven falencias en su habla, en su coherencia a la hora de hilvanar ideas. O sea que ahora el foco que estaba en Biden, a raíz de eso, pues ahora está enfocado en Donald Trump. Y eso lo vimos en la convención republicana, en donde prácticamente cuando ya estaba dando su discurso de aceptación de la candidatura, pues dijo, en pocas palabras, los primeros 20 minutos fue un llamado de unidad, entre comillas, y luego los 60 minutos que le restaron fue una serie de galimatías que nadie entendió y que volvía a demostrar que Trump sigue siendo la misma persona pendenciera y contestataria que se le conoce. Así que ahora el enfoque va a ser en el declive cognitivo de Donald Trump, enfrentándose ahora a una candidata más joven y más vigorosa como Kamala Harris. Exactamente, es parte de lo que ya se había, con algunos comentarios, ¿no?, durante las últimas horas, pero ahora en base a eso también hablamos en términos de una campaña muy polarizada a nivel histórico en Estados Unidos, y esto cómo podría afectar, por ejemplo, a los electores indecisos, sobre todo aquellos que no le gustaba ninguno de los dos candidatos, por ejemplo, por la edad. Bueno, precisamente a eso hago referencia. De hecho, una encuesta que acaba de lanzar Washington Post hace minutos, acaba de lanzarlo, 70% de los demócratas e independientes, es decir, de ese votante que todavía no se decanta ni por el uno ni por el otro, aprueba que sea Kamala Harris ahora la persona que se lance a la presidencia en vez de Joe Biden. Y por eso hago el énfasis en que lo que tanto se le criticó a Joe Biden digamos, por el resto de su presidencia y hasta la fecha, que era su edad, que si llegado el caso él ganase las elecciones en noviembre, pues él iba a culminar su mandato, su segundo mandato con 86 años de edad. Ahora ese enfoque, si ese realmente era un problema para los votantes, pues ese enfoque ahora va sobre Donald Trump, que si llegado el caso gana la presidencia, va a culminar con 82 años. Estamos hablando de lo que muchos han hablado aquí como una gerontocracia. Pero ahora, ante una figura como Kamala Harris, yo quiero hacer énfasis en lo que tú acabas de mencionar. Sí hay una división en Estados Unidos frente a la política, pero ¿en dónde radica realmente esa división? Porque lo que vimos ayer con el anuncio de Kamala Harris, el votante afroamericano, que no es un votante de despreciar, lo que ocurrió el día de ayer fue que ahora las mujeres, hubo una llamada de Zoom en donde cerca de 40,000 mujeres de raza negra se unieron para respaldar a Kamala Harris y recogieron cerca de $1 millón en fondos para su campaña. Yo creo que también hay que señalar que dentro del electorado latino y del electorado afroamericano hay un respaldo que, si bien sí ha sido, digamos, disminuido a comparación del 2020 y del 2016, pero sigue respaldando un
una llave demócrata. Si hablamos de división, yo creo que la división existe más que todo dentro del electorado blanco, que sigue siendo un electorado grande y en Estados Unidos, donde sí hay una división, casi que por igual, donde 50% se decanta por Trump y 50% se decanta por un candidato demócrata. Yo creo que aquí la clave para Kamala Harris será responder a ese votante blanco que sigue siendo el más importante en Estados Unidos, principalmente la parte rural, la parte de los estados pendulares de los cuales hago referencia, y donde también tendrá que decidir quién será su posible vicepresidente o su llave vicepresidencial. Y se barajan tres nombres. Uno, Andy Beshear, que es gobernador demócrata de Kentucky. Está Josh Shapiro, que es gobernador de Pensilvania, y también el senador Mark Kelly de Arizona. ¿Y por qué Arizona, Pensilvania y Kentucky? Kentucky, aunque no es un estado pendular, es un estado netamente republicano, pues es una figura que le puede hacer contrapeso a J.D. Vance, que es la llave presidencial de Donald Trump, que es de esa área que se llama las montañas de Apalachia y que incluso ya empezó ya a atacar a J.D. Vance en los programas matutinos en inglés esta mañana. Y hablamos de Mark Kelly y de Josh Shapiro porque Arizona y Pensilvania son estados clave para una posible victoria, bueno, republicana o demócrata, son estados clave de cara a noviembre. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta contienda en las próximas semanas. El mismo Joe Biden ha dicho que dará un discurso a final de semana. Todavía faltan que otras personalidades de la rama demócrata, como es el caso de Barack Obama, le den un respaldo sólido a Kamala Harris, pero por lo menos en estas 24 horas desde su anuncio, todo indica que el camino está allanado para que Kamala Harris camine en el sendero de una victoria demócrata y sea ella la nominada y la que le hará contrapeso a Donald Trump en los próximos meses. Efectivamente, Robert, cambia el escenario a la que veíamos anteriormente, un Biden y un Trump, que además ya lo habíamos visto en unas elecciones anteriores. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. A ti, muchísimas gracias por la invitación y un saludo.